Cordial saludo, estimada tutora y queridos compañeros. Mi nombre es Andrelicet Lazo Borja y en esta ocasión quiero compartir con ustedes mi análisis de un cuento que sin duda deja huella en quienes lo leen. El gato negro, escrito por el célebre autor Edgar Allan Poe. Antes de entrar de lleno en la obra, los invito a que hagamos un breve recorrido por la vida del autor, porque comprender su historia personal nos permitirá entender mejor la atmósfera oscura y perturbadora de sus cuentos. Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809. Fue un poeta, narrador y crítico literario, considerado uno de los grandes maestros del cuento corto. Su vida estuvo marcada por las tragedias, perdió a sus padres siendo muy pequeño y fue criado por una familia adoptiva. A lo largo de su vida enfrentó dificultades económicas, además de una lucha constante contra el alcohol. En 1836 se casó con su prima Virginia Clare, quien enfermó de tuberculosis. La enfermedad y posterior muerte de Virginia en 1847 lo dejaron profundamente devastado. Este dolor, sumado a su fragilidad emocional, se refleja claramente en la atmósfera oscura de su obra. Poe nos dejó relatos inolvidables como Los crímenes de la calle Morgue, El corazón delator y su famoso poema El cuervo. Falleció en 1849 en Baltimore en circunstancias todavía misteriosas, lo que aumentó el mito en torno a su figura. Ahora bien, hablemos del gato negro, el cuento El gato negro. La historia nos presenta a un hombre que en un inicio era sensible y amante de los animales. Su mascota más querida era un gato negro llamado Plutón. Sin embargo, con el paso del tiempo su carácter cambia. La influencia del alcohol lo convierte en un ser violento, irritable y sin control. En un arranque de furia, el protagonista comete un acto atroz, le arranca un ojo a Plutón. Este momento simboliza no solo la crueldad, sino también el inicio del deterioro de su propia alma. Poco después, llevado por el odio y la locura, termina ahorcando el gato, lo cual marca el comienzo de su descenso hacia la perdición. Tiempo después, aparece otro gato, casi idéntico a Plutón, pero con una mancha blanca en el pecho, que poco a poco adopta la forma de una horca. Este detalle se convierte en un recordatorio constante de su crimen y en una fuente de angustia insoportable. La tensión crece cuando en un nuevo ataque de rabia intenta matar a este segundo gato, pero en el intento es detenido por su esposa, a quien asesina brutalmente con un hacha. Para ocultar su crimen, decide emparedar el cuerpo en una de las paredes de la casa. No obstante, cuando la policía llega para investigar, un maullido proveniente del interior de la pared lo delata. Así la justicia lo alcanza y el protagonista queda atrapado por sus propios actos, consumido por la culpa y la locura. El protagonista de este cuento representa la caída de un hombre hacia la oscuridad. Al comienzo se nos muestra como una persona cariñosa y sensible, pero la influencia del alcohol lo transforma en un ser violento y dominado por sus vicios. Podemos notar que sus decisiones más importantes están marcadas por la ira y la pérdida del autocontrol, la crueldad hacia Plutón, el asesinato de su esposa y la absurda manera en la que termina delatándose a sí mismo. En mi reflexión, las causas que lo llevan a actuar de esta manera son principalmente tres: su adicción al alcohol, su incapacidad para dominar sus emociones y una progresiva pérdida de cordura que lo conduce directamente hacia la autodestrucción. El personaje en realidad nos muestra que el verdadero enemigo no era el gato, sino él mismo, sus pasiones desbordadas y su falta de control. Al comparar al autor con el protagonista, encontramos similitudes reveladoras. Edgar Allan Poe vivió una vida marcada por la tragedia, la pobreza, la enfermedad de su esposa y su propia lucha contra el alcohol. Todo ello lo llevó a experimentar profundos sentimientos de culpa y desesperación y soledad. El protagonista del gato negro comparte esa vulnerabilidad, pero mientras Poe canalizó sus emociones en la escritura, creando obras maestras de la literatura, el personaje eligió la violencia y el crimen como salida. Ambos reflejan cómo emociones extremas pueden llevar al límite al ser humano. Sin embargo, Poe logró transformar su dolor en arte, mientras que el personaje se hundió en la destrucción. El gato negro
es un cuento que impacta profundamente. ¿Por qué? No solo transmite terror, sino que también es una advertencia sobre los peligros de los vicios, la falta de autocontrol y el peso de la culpa. Edgar Allan Poe logra que el lector experimente miedo, angustia y reflexión, mostrando que el verdadero horror muchas veces no está afuera, sino dentro de nosotros mismos. Finalmente, quiero destacar la importancia de la lectura crítica. Leer críticamente no significa solo pasar los ojos por un texto, sino detenerse a reflexionar, a cuestionar y a relacionar lo que leemos con nuestra propia vida. Una lectura crítica nos ayuda a pensar mejor, a comprender el mundo, a descubrir significados y ocultos detrás de cada palabra. Muchas gracias por su atención. Les habló Andrelise Lazo Borja. Hasta pronto.